Ok, puedo continuar entonces. Adelante, Pedro. Ok, eh, primero vamos a presentar un poco de lo que es el caso de estudio, lo que estamos haciendo. Este es un pequeño PDF que he realizado, no es muy complejo tampoco, pero son algunos de los pasos que se tiene que hacer para poder realizar en el slide. Seguro el ingeniero se los va a pasar posteriormente. Cualquier duda también me lo pueden decir, ¿no? Ya, ok. El caso de estudio es una presa de relaves y dentro de una presa de relaves hay una fase de diseño, una fase de operación, etcétera. Entonces, esta geometría de aquí que se puede ver acá ya ha sido diseñada, ya ha sido probada, ya tiene de una base desde antes. Entonces, lo que se está haciendo ahora es simplemente tomar esta geometría y realizar los análisis correspondientes. Em, en su caso, en su caso ustedes seguramente van a hacer lo mismo. Entonces, les recomiendo que busquen algo que ya tenga el diseño final y con el diseño final ya puedan, la geometría en el diseño final sea ya en una imagen y de ahí lo puedan graficar ustedes o sea en DWG, ¿no? Y con esa ya empezar a poder hacer los análisis. Esto de aquí, y lo que vamos a hacer en adelante va a ser el análisis de infiltración y estabilidad para esta presa de relave, la cual se debe evaluar el recrecimiento hasta una cierta cota. Dentro de un proyecto hay muchos más casos por ver, hay más recrecimientos, y etcétera, ¿no? Pero esto es algo más que todo general y algo que pueda mostrarle en estas 2 horas. Ok, vamos a analizar, voy a analizar una sección, pero también voy a mostrar los resultados de otra sección, de ahí se los explicaré. Eh, la sección uno es la que se encuentra aquí, lo tengo aquí en el slide ya, pero bueno, ahí se los explicaré mejor. El slide creo que es una manera amigable también de poder verlo y de poder apreciarlo, que acá se puede apreciar los distintos materiales que tiene. Pero obviamente todo esto empieza desde un plano en PDF, o un plano en el que se tiene, digamos, ¿cómo decirlo? Un plano en el que ya se tienen las coordenadas, se tienen los ejes y de ahí se va empezando a graficar eso, ¿no? Esto ya es algo que ya se tiene graficado, como he dicho anteriormente. Eh, ¿Qué poder decir de este caso de estudio? Por ejemplo, para una estructura lo que se hace y lo que se va a realizar los análisis posteriores, se hace primeramente el análisis sísmico, que seguramente ya les habré explicado el ingeniero, no sé en qué parte del ciclo estarán, pero capaz ya les he explicado o les voy a explicar después, en los cuales se buscar los espectros de peligro uniforme para para llegar a tener el PGA y tener los coeficientes sísmicos que van a venir después, ¿no? Estos son simplemente el análisis sísmico, los resultados ya de frente que se obtuvieron del estudio, los diferentes PGA para un diferente periodo de retorno. eh, y estas son las consideraciones que se tomaron, el desplazamiento máximo para un periodo de retorno de 465, un periodo de retorno de 100, siendo tomado el de 465 para una falla que se evalúa a largo plazo sí, a largo plazo, y uno de 100 años para una falla a corto plazo, una falla relativamente rápida. Y un desplazamiento, por ejemplo, acá de 0,50 y el 1 de 1, ¿no? Esto de acá sirve para poder para poder hallar los coeficientes sísmicos que se ven con el método de Bray, que ya no sé si les he explicado de nuevo o les va a explicar el ingeniero en su momento. Eh, por ejemplo, acá también se tienen algunas consideraciones que se han tomado, se tomó el 8.1 de BW, etcétera, ¿no? Y ahí lo leen un poco más, pero simplemente se están mostrando unos resultados para tener una base. También se dividió el tipo de falla en profunda o intermedia. ¿Esto por qué? Porque, como saben ustedes, el espectro de peligro depende de dónde, el espectro de peligro uniforme depende de dónde la falla va a caer. Entonces, porque si la falla, por ejemplo, no sé si se puede anotar, creo que sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, si la falla caería por acá, va a ser se va a usar un distinto espectro que la falla caiga por acá. ¿Por qué? Porque esta falla de aquí está encima de un material y esta falla de acá está encima de la cimentación, bueno, del basamiento rocoso. Esto es un basamiento rocoso. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tomaron dos consideraciones. Cuando la falla se ocurre por aquí, que es una falla intermedia, y cuando la falla ya es una falla profunda. Y, em, ¿cómo puedo? Ok. Y referente a eso, se tomaron para largo plazo y para corto plazo
los coeficientes sísmicos, ¿no? Como dije, hay un análisis sísmico atrás, hay un análisis, un background atrás, pero acá estoy mostrando simplemente los coeficientes sísmicos que se tomaron, que estos sí sirven para el análisis posterior. Bueno, de ahí seguimos con las propiedades de los materiales. Los materiales, por ejemplo, que se van a encontrar aquí van a ser los listados acá, y las propiedades que se tienen van a ser las propiedades de aquí. Estas propiedades de acá, que se encuentran aquí, van a ayudar para poderlo meter en el programa. Todo, todo diseño o toda obra tiene bastantes estudios atrás, bastantes años de investigaciones, y de los cuales pueden sustentar en sí estos valores. Ustedes seguramente van a revisar un estudio de un proyecto anterior y van a tomar algunos valores ya de esos proyectos, pero como digo, acá solo se los estoy mostrando, pero ya tiene un background y un estudio mucho más largo, ¿no? De lo cual se resultaron estos, estos valores de aquí, que se encuentran son el peso específico saturado, los esfuerzos efectivos, los esfuerzos totales. Esta es la resistencia no drenada y esta es la resistencia no drenada normalizada. Aquí y acá se complementa aquí. Y los resultados de permeabilidad, que también se hallan con diferentes estudios, diferentes ensayos. Y los estoy mostrando simplemente aquí, ¿no? Para no ahondar mucho en el tema y simplemente presentar el input que se va a meter al programa. Ok, más o menos ahí nomás cortaría lo que es el caso estudio y ya entraría al programa en sí. Eh, el SLAI 2018, como decía el ingeniero, es un programa muy amigable. Es un programa, no quisiera decir básico, pero es un programa muy general, es un programa que lo pueden usar, es fácil de entender y te genera muy buenos resultados. Entonces, cuando se requiere hacer un análisis eh, general de algo o de una estructura, la mayoría usa el slide. Hay otros programas, obviamente, y tal vez unos programas un poco más complicados, o más que todo complicados en el procedimiento, o no tan amigable o no tan visto como el slide, pero que también pueden servir, ¿no? El slide permite el análisis de infiltración, pero lo permite con el steady state, de ahí lo voy a explicar. Y lo que hace es, bueno, lo hace por elementos finitos, genera una malla y realiza la infiltración con el objetivo de poder hallar las presiones que se encuentran en la estructura, ¿no? A ver, eh, como decía, ¿qué es lo que se necesita primero? ¿Qué es lo que se necesita primero antes de que empieces a correr? Se necesita el input, que van a ser estos materiales, las propiedades de los materiales, los coeficientes sísmicos. Como dije, seguramente lo encontrarán de unos proyectos pasados o proyectos que busquen ustedes. Y em, la geometría ya lo tengo aquí. Ponerlo. La geometría ya la tengo aquí. La tengo un poco sectorizada, como dije, esta geometría viene de planos y uno tiene que dibujarlo. ¿Por qué lo recomiendo el CAD? ¿O por qué la gente mayormente utiliza el CAD? Cuando tú quieres realizar dibujos en el slide, por ejemplo acá estoy poniendo el slide, cuando quieres realizar dibujos en el slide, generalmente haces polilíneas, haces una polilínea aquí, haces una polilínea acá, haces una polilínea allá, etc. Pero el apartado de dibujo del slide es muy reducido, no te permite comandos, no te permite, por ejemplo, algunos trucos de programación como el CAD, eh, no te permite nada de eso. Entonces estás limitado a simplemente estar dibujándolo así, dibujándolo así, dibujándolo así, y si quieres hacer modificaciones, se hace un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Y la mayoría los recomienda, hazlo todo en CAD. Es muy conocido hacer casi todo el trabajo de la geometría en CAD, porque el CAD es mucho más amigable en ese sentido, lo tienes ya listo y lo graficas de esta manera, por ejemplo. Ahora, ya tienes graficado la sección, ya tienes graficado las divisiones de los materiales que vas a usar. Por ejemplo, cada una de estos, de estas regiones es un material distinto. Entonces, ¿qué haces después? Empiezas a dividirlo por layers. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar en un momento, pero cuando lo jalas al slide, em, el slide te permite elegir a un layer qué propiedad ponerle o cómo quieres tomarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, todo lo que se encuentra aquí es división de materiales. Y lo que se encuentra acá el morado
es todo el externo del proyecto. O sea, es hasta dónde ocupa el proyecto, ¿no? Hasta dónde se va a analizar. Entonces todo esto está con un layer, que es external. Y todo lo que está aquí está con otro layer, que es material. Entonces, vamos a empezar uno desde cero aquí. Em, ok, disculpen. Vamos a empezar uno desde cero. Bueno, acá lo voy a modificar una cosita. De ahí se los voy a explicar con más detenimiento. Estoy aquí. Bueno, eh, acá empiezas con el slide vacío, no se tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo empiezas? Jalando la geometría que se tiene anteriormente. Importo el DXF, con lo que se puede ver aquí, en File, Import, DXF, busco el DXF que quiero, creo que está en el escritorio. Un segundo, aquí en el seminario. Y ya, esto también se los he explicado en el PDF. ¿Qué es lo que ocurre cuando sale este error? Este error ocurre porque se tiene el DXF abierto. Entonces, no lo voy a guardar porque ya lo tenía. Voy a volver a importarlo, ¿ok? Ok, se tiene el DXF importado y acá, acá le va a salir todos los layers que se tenía en el CAD. Entonces, ponte, póngase que se tenga 10 layers, 20 layers y todo lo va a sacar aquí, lo va a sacar acá. Entonces, la única manera de que el slide pueda interpretar un layer de distinta manera, o bueno, puede interpretar una línea de otra distinta manera es poniéndole un layer distintivo. Por eso se recomienda hacer eso. Al layer se le puede aplicar bastantes cosas, por ejemplo, external boundary, que son los contornos, o material boundary, que son las divisiones de los materiales, pero también se le puede aplicar muchas otras cosas, como la línea pesométrica, la línea nivel freático, polígonos, que lo puedes traer como polígonos y después le puedes aplicar cualquier cosa que desees, pero en este caso simplemente lo vamos a traer como external y material. Y una vez importado, se va a tener la sección aquí. La sección se tiene ya dividida, se tiene dividido los materiales. De ahí lo voy a mostrar mejor, pero ya se tiene dividido los materiales y se tiene todo esto que es el contorno exterior, ¿no? Eso más o menos lo explico por aquí. Lo explico por aquí, acá muestro el error. Luego la asignación de los materiales. Los materiales, ¿cómo se asignan en el slide? Primero hay que definir los materiales. Seguramente ya han usado otros programas de la carrera, como son el ETABS o el SAP. Primero se hace definiendo los materiales para poder asignarlos a las secciones o a los sectores. En este caso es lo mismo. Primero se definen los materiales. En este caso, mira, hay material 1, material 2, material 3, material 4, material 5. Y se empieza a añadir, añadir así, y se va corrigiendo, ¿no? Se va corrigiendo, se va modificando. Ahora, em, ¿qué pasa cuando tienes una larga cantidad de lista de materiales? Como la que se ve aquí, y ya se tiene un estudio pasado, que es lo que voy a hacer ahora. Por ejemplo, todos estos son los materiales que debemos importar, que se puede ver aquí. Lo voy a dar un poco. Todo esto es lo que se tiene que importar. Entonces, ¿qué haces cuando ya tienes un estudio pasado o un slide pasado que ya tiene los materiales? No vas a ponerte a a definir los materiales uno por uno de nuevo porque tomaría bastante tiempo. Entonces hay una opción del slide que en el mismo file, en el mismo import, te permite importar las propiedades de otros slides. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, por ejemplo, voy a agarrar el slide que ya tengo abierto, que ya es bueno, que está al costado, que es el modelo que estoy probando, y jalas todos los materiales, ¿no? Se tiene todos los materiales aquí. Jalas para que, bueno, importe todos los materiales y le pones OK. Y ya. Y ya tienes todos los materiales aquí. ¿Qué sigue ahora? Eh, Sigue asignar los materiales. Asignarle un color, entre comillas, a cada uno que sirva para distinguir los materiales que corresponde a cada región. Ahora, hay maneras de asignar los materiales y la más común seguro es poniendo clic derecho, Assign Material, y ponerle el material, o bueno, si tienes muchos materiales, More Properties, pones aquí y vas asignando, ¿no? Hay otra opción que creo que es la más amigable, es poner por aquí, si no me equivoco, acá, Define Materials. No.
aquí, Assign Properties. Ok, Assign Properties. Por ejemplo, basamento rocoso. Y ahora todo lo que toco va a ser basamento rocoso. Entonces esto se vuelve un basamento rocoso con las propiedades que ya le he puesto a este basamento rocoso. Ahora, hay una cosa que quería comentar y que se harán análisis constantes o que se harán análisis recurrente, que seguro es lo que pienso que terminarán haciendo la mayoría, porque están eh, buscando esta especialidad en específico y seguramente verán mucho este programa, es los shortcuts que te permite el slide. El slide, creo que la desventaja del slide es su pobre ambiente de programación. No se le puede programar por ningún, o sea, no hay una manera fácil de poder programar el slide. No hay como otros programas, por ejemplo, el Plaxis, que es muy amigable con el Python y se pueden realizar scripts o se pueden realizar códigos que permitan agilizar todo esto. Aquí no. Entonces, una manera de reducir es con esto, Keyboard Shortcuts. Eh, esto es algo extra y seguramente lo van a usar en su momento. Te permite, por ejemplo, usar el compute con un shortcut que, por ejemplo, control A, control E. Hay muchos que no tienen una denominación, un control algo. Entonces, cuando hagan diseños, generalmente tienen que mover esto o tienen que jalar esto, por ejemplo. El ingeniero líder o el que está a cargo le va a pedir, hay que ponerle un contrafuerte aquí, hay que diseñarlo a ver si es que llega a ayudar a la estructura. Entonces, se genera un contrafuerte aquí. Hay bastantes cosas aquí, entre las cuales es, por ejemplo, dibujar una polilínea, eh, definir materiales, por ejemplo, no, disculpa, esto, add material boundary, que por ejemplo sirve para añadir una línea que divida este material con este material. Entonces, dentro de todo eso, los shortcuts te permiten para que con control y algo ya puedas estar haciendo, y te ayudan bastantes cosas. Esto de acá yo lo tengo configurado como control A, no sé si en los slides generalmente se tenga, creo que no. Pero bueno, yo lo tengo así. Entonces, si quieres, se quiere modificar algo acá, como decía, se usan las herramientas de dibujo que tiene el slide, pero yo recomiendo usarlo desde CAD. Y, por ejemplo, se pueden crear polilíneas fácilmente. Es también algo que quería comentar. Se puede crear una polilínea y esta polilínea se le puede convertir como ustedes deseen. Se le puede hacer para que esta polilínea sea a nivel piezométrico, un nivel fedático o una división de materiales, disculpen. Entonces se hace muy fácil si se tiene polilíneas y poderle asignar lo que desee. Ok, eso es con eso. Entonces vamos a hacer la asignación de materiales según lo que se puede ver aquí. Voy a tratar de... Ok, voy a tratar de cerrar esto. No, ahora solo me quedo con esto. Voy a tratar de abrirlo en una parte. Ok, seguramente lo he puesto a un lado para poder tenerlo en otra pantalla y poder asignar los materiales que ya estaban, o bueno, que ustedes lo van a ver seguro en el PDF o que se ve en el dibujo, el diseño que tengan ustedes. Y lo que se va a hacer, como estaba diciendo, es asignar propiedades. Eh, ahora, las propiedades que se van a usar aquí para el análisis de infiltración van a ser las propiedades efectivas. Eh, y depende también mucho, como decía, del diseño, de la sección y de los materiales que se encuentren. Por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo rápido. Todo esto de aquí es un relave que todavía no está consolidado. Todo esto de aquí es un dique aguas arriba. Esto aquí es un enrocado, por ejemplo. Este es un relave que sí está consolidado. Y como decía, se van a tomar los parámetros efectivos, que son los parámetros que se conocen o los más comunes, por así decirlo. El limo acá, la arcilla aquí, el basamento rocoso, que es firme, y todo esto que es desmonte, por ejemplo. Y esto que es una base drenante, un material drenante, aquí y acá. Ok, entonces, lo voy a poner a un lado. Voy a empezar a asignar materiales, ¿ok? Por ejemplo, esto de acá estaba como relave consolidado. Esto de aquí es aquí. El limo es acá abajo. La arcilla efectiva acá. El enrocado aquí. El enrocado aquí también. El dique que se puede ver a lo largo de la sección. La base drenante aquí y aquí.
Y todo esto es desmonte, si no me equivoco. Todo esto, todo esto, todo esto. Em, Creo que eso sería todo. Voy a revisar un segundo. Em, sí, ok. Hasta ahí más o menos ya sería lo que es la asignación de los materiales. Y ya se tiene, por ejemplo, la primera sección. Em, ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No sé si hasta ahora lo que he avanzado tiene alguna pregunta o continúo. A ver, no sé cómo puedo ver eso, la verdad, aquí. Ok, creo que nadie tiene ninguna duda. Ok, entonces continúo. Se tiene la propiedad ya asignada a los materiales, como se puede ver aquí. Entonces seguimos. Acá lo he tratado de resumir porque es más fácil tenerlo aquí. Seguimos con la propiedad del proyecto. Ok, la propiedad del proyecto. Em, Cuando uno pone aquí en análisis y pone project settings, se puede modificar todo el proyecto o todas las asunciones que estamos tomando en el proyecto, ¿no? De manera general. Entonces, empezamos con lo general, que bueno, son las dimensiones, que es métrico en días para el tiempo y para el milímetro por segundo, por ejemplo. Esto que es muy crucial es la dirección de la falla, porque si lo dejan, por ejemplo, ahora en derecha e izquierda, el programa va a buscar fallas así. Y en este caso no hay fallas así, porque la presa relave es para aquí. Entonces, la falla crítica va a ser acá. Si lo dejamos así, van a buscar fallas acá que tengan un factor de seguridad alto, porque está en contra totalmente. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, izquierda-derecha. Esto lo dejamos tal cual. Esto es cuando quieres usar un swipe profile, pero generalmente no se usa, no se usa a profundidad. Esto de aquí es cuando se quiere hacer múltiples escenarios. Ahora estamos viendo solo uno, pero por ejemplo, si tenemos la misma geometría y tenemos distintos casos, se puede usar múltiples escenarios. Yo he usado múltiples escenarios y me ayuda bastante a reducir slides, pero creo que es mejor tenerlo como single escenario, eh, porque es más fácil de poder encontrar cuál es el slide final o el slide que al final lo estás tomando para tu proyecto, para tu proyecto en sí. Bueno, los métodos que estamos usando, ustedes como saben, hay distintos métodos para los análisis, el de VShow, el de Yambu, por ejemplo. En este caso vamos a usar el de Spencer, es uno que, que es muy aceptado y ya lo hemos comprobado. Y seguramente cuando lo lean es uno que es relativamente aceptado, bueno, muy bien aceptado en la carrera, en la especialidad. Eso lo dejamos tal cual. Y acá, por ejemplo, ponemos el número de divisiones que va a tener el programa. Si tú le pones más divisiones, va a ser, entre comillas, más preciso, pero demora más tiempo el cálculo. Eh, Acá le puse 50 y 0. Ok, lo dejamos así, no hay mucha diferencia. Si modificamos un poco, ahora si lo modificamos mucho más, sí va a haber diferencia en el tiempo de cálculo, pero lo dejamos aquí por ahora. Lo voy a poner acá una tolerancia 0.01, que es lo que yo recomiendo. El siguiente sería el groundwater. Esto de aquí, que es lo sísmico, eso cuando es un análisis mucho más avanzado en la parte sísmica, estático, etc. Y esto ya es mucho más avanzado, que se ve en unos proyectos un poco más específicos, pero por ahora no lo vamos a ver. Nos quedamos aquí en groundwater, que es cómo deseas que el agua llegue a afectar a tu proyecto o a tu sección, porque sabemos que el agua es muy perjudicial y el agua es la que al final termina condicionando todo esto, y más en caso de presas relaves. Entonces, aquí en sí es donde puedes cambiarlo para que empiece el análisis de infiltración. Ahora, poniendo el último, que es un steady state por finite element analysis, por análisis de elementos finitos, disculpen, eh, es lo que te permite ya hacer el análisis de infiltración. Por ahora lo voy a dejar así, solo porque quiero guardarlo. Voy a ponerlo, a ver, voy a ponerlo en sección 1, infiltración.
3 el 01, ok, la fecha. Ahora, voy a guardarlo como estabilidad. ¿Por qué lo voy a guardar como estabilidad? Para no volver a hacer lo mismo. Para no estar creando una estabilidad, jalando propiedades, jalando etcétera. No, ya tengo acá la propiedad definida, no he tocado nada más, entonces lo guardo como estabilidad y después lo puedo volver a abrir. Voy a cerrarlo, volver a abrir en infiltración. Ok, entonces continuamos. Vamos a pasarlo como les estaba comentando, cambiarlo a elementos finitos. Se puede hacer más opciones aquí, pero con la tolerancia y con el número de iteraciones está bien. Esto es para poner un corte en las presiones negativas. De ahí voy a hablar un poco de esto. Pero generalmente también se pone cero. Se deja otro igual. Ok. Entonces van a haber dos diferencias grandes. Van a ver que se agregó la pestaña aquí que dice groundwater y la pestaña aquí que dice state groundwater. Aquí y aquí. Y con las dos se puede empezar a lo que es el, el análisis de filtración, ¿no? Vamos a empezar acá. A poner acá lo mismo, ¿ok? Voy a seguir un poco de esto para que también lo puedan guiar y el orden que estoy poniendo aquí. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser asignar la malla. Como estaba diciendo, esto es un análisis de elementos finitos. Entonces, como un análisis de elementos finitos, se basa en elementos pequeños que tienen nodos y los cuales discretizan a todo el modelo, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera la malla? Cuando estés en groundwater, bueno, cuando estés acá no va a salir, pero cuando estés en groundwater van a haber propiedades o nuevas pestañas aquí. Entre todas estas hay una que dice Mesh Setup. Pone Mesh Setup. Y acá empieza Mesh, o buscar la manera de empezar a discretizar. Aquí se pone el número aproximado de elementos que deseas en toda tu estructura, ¿no? Ahora, el número máximo o el número aproximado que al final vamos a usar depende mucho del tamaño de la estructura, depende mucho del diseñador, depende mucho de los tiempos, que a veces no se quiere un análisis tan detallado, a veces sí se requiere un análisis muy detallado, etcétera, ¿no? Pero como está aquí, como está también en el PDF, lo que recomiendo es un número máximo de 3000 a 5000, pero para proyectos grandes como este, le estoy poniendo 10000. Ahora, hay otra manera de discretizar, que otra manera también, y esta es muy útil cuando se requiere análisis muy específicos, en este caso no lo haré, pero se puede hacer. Cuando añades regiones de discretización, entonces, por ejemplo, esta zona es muy crítica. Por ejemplo, esta zona es la que se necesita discretizar más. Esta zona es la que está el relave, por ejemplo. Entonces, esta zona de aquí se selecciona y a esta zona se le pone una longitud de elemento, por ejemplo. Cuántos nodos o en su defecto cuánto la longitud de esos nodos. Añado otro, por ejemplo, esto no va a llegar mucho al modelo, va a perder tiempo de cálculo, etcétera. Entonces esto le bajo la longitud o le pongo menos nodos, por ejemplo. Y así se va definiendo las regiones de discretización. Podría demorarme haciendo eso, pero no lo voy a hacer. Creo que con 10.000 nodos es más que suficiente. Hay otras maneras, por ejemplo, aquí el de 3 nodos, 6 nodos, 4 nodos y 8 nodos, dependiendo de, del tipo de análisis de elemento finito que estás haciendo, que estás realizando. Pero con 3 nodos generalmente es suficiente. Em, Creo que sí, la mayoría sabe cómo es, ¿no? Los elementos finitos, cuando es 3 nodos, cuando es 3 nodos, 6 nodos, cuando es 4 nodos, y cuando es 4 nodos se le agrega el doble y son 8 nodos, así por ejemplo. Estos son los casos que te permite el programa. Okay, cortos. Esos son los casos que te permite el programa eh, para poner como elementos finitos. Ok, continuamos con esto, que no puedo hacer el mesh, no me permite. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? La discretización. Todo se divide, o todas las líneas se dividen según lo que está proyectándose
según la cantidad de nodos que se está proyectando. Entonces, primero empiezas poniendo discretización, lo que hace es dividirlo en distintos nodos, ¿ves? Como se puede ver. Y luego ese es el mesh. Lo que hace es que ya genera la malla entre todos estos nodos. Se genera la malla, se genera la malla, se genera la malla, se genera la malla, se genera la malla aquí. Vamos a poner mesh. Y se generó la malla. Esta malla de aquí son los nodos y acá se puede ver, por ejemplo, los triángulos de 3 nodos y cómo se conectan con los demás elementos, ¿no? Como repito, si se requiere un análisis más exhaustivo, se puede agregar una mayor discretización en algunas zonas y he visto proyectos que discretizan muchísimo y se ven bastantes capas de mallas. Inclusive un proyecto que estamos haciendo ahora también lo estamos haciendo con bastante malla debido a que salen factores eh, que necesitan una mayor discretización para asegurarse de eso. Ok, se tiene esto. Una vez que se tiene esto, se buscan las condiciones de contorno. ¿Qué significa este porcentaje que se tiene aquí? Este porcentaje significa que no se sabe esta condición de contorno. No se sabe qué es lo que puede pasar y es susceptible al análisis que se llega a realizar. Se está poniendo, bueno, automático también te pone todo esto encima con pregunta, como una condición de contorno que no se sabe. La parte de abajo no se pone porque se pone como si fuera cerrado y se sabe automático que es un basamento, que las fallas tampoco es que llegan abajo, entonces todo se va a realizar el análisis por acá. La presa, em, a ver, si esta es la sección, ¿para dónde está la presa? Si lo alejamos un poco, la presa está aquí, la presa relave. Entonces, em, siendo esto toda la presa de relave, se tiene que poner condiciones de borde de la presa en sí. Entonces, cuando se hace el diseño, y eso es parte de lo que también se está proponiendo aquí, que en este caso es el recrecimiento hasta una cierta altura, esa altura es 4452, disculpa, 4452. Entonces, para este 4452 se, se está diseñando una playa de 60 metros desde cuando termina el desmonte de mina aquí. Entonces, desde aquí a 60 metros, el punto es que es una playa. Quiere decir que el agua va a afectar de 60 metros para allá. Entonces, de 60 metros para allá, le podemos poner un nivel de agua o un nivel de agua a la infiltración. ¿Según qué? Según los estudios que se tienen en la presa, los niveles que seguramente les mostrarán NAME, etc. Y se define uno. En este caso, para ese diseño, el nivel, si no me equivoco, es 4451. Creo que lo puse aquí. Sí, 4451. Y bueno, eso todavía no lo hago. Vamos a hacer primero el 4451. Como decía, cuando se tiene una presa, se busca diseñar también una zona de la cual se puede considerar como playa o en la cual no llegue el agua. Bueno, en caso de presas, por ejemplo, así, las presas con un núcleo, por ejemplo, y acá está el agua, no de relave, no está esa playa, ¿no? Todo esto es agua, todo este nivel de agua que se va a analizar. Em, pero en este caso, se está diseñando una playa de 60 metros. Ya, una playa de 60 metros. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa playa de 60 metros? ¿Cómo podemos aplicarla aquí? La vamos a definir de esta manera. Vamos a dibujar una polilínea aquí. Eh, aquí. Vamos a dibujarlo de aquí. Vamos a jalar una distancia de 60 metros. Ahora, ¿cómo se saca esos 60 metros? ¿Cómo se hace que la polilínea tenga una longitud de 60 metros? Porque como ven, mm, no hay uno que me esté diciendo la longitud de la línea que estoy dibujando como en el CAD. Que por ejemplo abajo te dice las coordenadas finales, etc. No hay. Entonces, un truco, bueno, truco entre comillas, es revisar un poco el manual. Es
que aquí puedes ingresar las coordenadas o ingresar las coordenadas relativas. En mi caso, cuando hago líneas siempre uso coordenadas relativas. Entonces, cuando pones arroba, aquí, que es como la línea comando el cat, pero aquí en el slide, te permite poner una coordenada relativa al punto donde has empezado. Desde acá que quiero poner 60 metros. Ok, entonces pongo arroba, coordenadas en X, menos 60, coordenadas en Y, 0. Entonces relativamente me estoy moviendo 60 a la izquierda y 0 en el eje Y. Pongo Enter y se tiene 60 metros aquí. Y lo estoy poniendo, por ejemplo, aquí, perpendicularmente. Ok. Acá también permite medir 60 metros la longitud. Y ya, una vez que tengo aquí, ¿qué quiero? Que toda esta zona de aquí esté afectada por el agua o el nivel de agua de la presa de Relaves. Entonces, ¿cómo hago eso? Uno puede elegir la condición de contorno o sí, la condición de contorno de toda una línea o de cada nodo. Entonces, en este caso, yo quiero poner que se tenga el nivel de agua de 4.451 solo para estos de aquí. ¿Por qué? Porque acá quiero que sea una playa. O se va a diseñar como que es una playa. Entonces, ¿cómo hago eso? Cuando pones clic derecho a las condiciones, te permite modificar, ¿no? Aquí se le pone el nivel de agua que les estaba diciendo en TotalHead. Acá se le tiene que referenciar. Bueno, algo que me estaba olvidando, y ahora que me doy cuenta, eh, todo el modelo tiene que estar referenciado con coordenadas X e Y. Y es mucho más fácil, créanme, mucho más fácil si se hace en CAT. Por ejemplo, un segundo que cargue. Si se hace en CAT, se tiene todo listo. Y empieces con el X en 0 aquí. Como ven, aquí es X0. Pero aquí se tiene 4.380. ¿Qué es 4.380? La cota del metro sobre el nivel del mar de esto. ¿Qué es 4.450.8? Esta cota que se encuentra aquí del relave. Es mejor ponerlo así, porque en el slide van a salir con las coordenadas que están en el CAD. Las coordenadas tal cual, como está dibujado el CAD. Entonces, que le quiero poner un nivel de 4.451, por ejemplo, está 4.450.8, entonces todo el agua va a afectar justo acá, ¿no? Va a generar ese nivel de agua aquí. Pero, ¿qué pasa si le pongo clic derecho a Total Head y acá abajito cuando se pone le pongo 4.451? Todo va a salir con 4.451 y yo no quiero eso. Entonces, elimino la condición de borde y aquí, donde dice Set Boundary Conditions, puedo elegir ponerle una condición de borde a nodos específicos. Le voy a poner, por ejemplo, un no a nodos. Son nodos, si no me equivoco. Sí, nodos, no, todos estos nodos. Vamos a ver. Todos estos nodos hasta aquí. Está con un no, que no se sabe y que depende de lo que se va a terminar resultando en la infiltración. Casi me escapó algunos. Ok. Y en TotalHead, que ya está por defecto 4.451, le voy a poner estos nodos aquí. Y ya está. Cierro. Entonces eso está afectado, esos 4.451, solo para esta zona de acá. Pero el agua también afecta a todo este lado. Yo, asegurándome, siempre pongo el lado donde está la presa, le pongo todas esas condiciones. De 4.451. Aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Lo voy a poner aquí también, porque como digo, por ahí está la presa. Pero seguramente no llegue a este nivel, porque es un basamento rocoso. Bueno,
Em, ya pusimos las condiciones de borde, sacamos las condiciones de las cuales no se sabe, como digo, depende de la infiltración. Y ya se tiene, porque acá está la presa, y ya se tiene hasta ahí las condiciones iniciales para realizar lo de la infiltración. Vamos a guardar aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Definir las propiedades hidráulicas del proyecto. Aparte de los materiales que ya hemos definido, se puede definir las propiedades hidráulicas, en este caso los valores de permeabilidad, con el botón de aquí, que dice Define Hydraulic Properties. Aquí se le puede elegir los valores de permeabilidad, ¿no? Que se tienen en distintos estudios. El KS, el caos entre K1, que es la relación que se tiene de una dirección con otra, generalmente uno. Y si es que se tiene, por ejemplo, si tienes valores de permeabilidad en un ángulo distinto al horizontal y vertical, se puede poner el ángulo aquí y se muestra como esta imagen, ¿no? Se tiene un eje doblado. Pero en general es cero también. Se ponen todas las permeabilidades, como ya se muestra aquí, se pone. Y estos son modelos simples, porque como ustedes han escuchado, o como ustedes sabrán brevemente las clases, y seguramente lo podrán leer después cuando hagan su tesis, o cuando investiguen más a fondo, existen temas de succión en el ámbito de la resistencia no drenada. Entonces, cuando se quiere hacer un cálculo un poco más exhaustivo que involucre esos temas de succión, se pueden hacer con todas estas curvas o estos estudios que se han tenido, ¿no? Pero para esto se necesita otros valores. Se necesitan otros valores que definan esa curva de succión. No se tiene en este caso y se está tomando el simple. Ok, simplemente se ponen las permeabilidades como habíamos dicho, ya se tiene las condiciones de borde, ya se tienen los materiales, etc. Entonces, ¿qué sigue? Guardamos. Voy a revisar lo que les estaba diciendo aquí. Ok, analizaba. Una vez que ya se tiene esto, se comienza a analizar. El entorno de slide tiene como una designación pequeña, lo que es análisis o lo que es cómputo, que se refiere con este botón de aquí. Cuando tú pasas a las superficies o a la geometría, también existe esto y sirve para la estabilidad general de la sección, etc. Pero no para la infiltración. Entonces, aquí vamos a poner compute, que es analizar, y ¿qué te dice? ¿Qué es lo que busca esto? Y qué es lo que también eh, te termina diciendo ahí, al costadito, ¿no? Es hallar las propresiones. Entonces, vamos a ponerlo y vamos a ver qué resultados terminan obteniendo. ¿Ok? Ok. Así de rápido se tuvo la infiltración. Como les digo, esto es un caso general. Generalmente se discretiza un poco más la malla, dependiendo de la zona, como había dicho, zonas discretizadas, las regiones, etcétera. Y demora un poco más, ¿no? Pero así rápido se tiene lo que es esta infiltración. Ahora, ¿cómo veo los resultados? Porque yo lo veo igual. Los resultados se ven con otro botón de slide que en sí te lleva como un programa aparte, que es como una extensión del mismo slide, que es el slide interpreter, que está aquí, interpret. En este caso es para lo del análisis de infiltración, pero también sirve para la estabilidad. Ponemos. Ok. Y tenemos estos resultados. Ahora, ¿qué son estos resultados? ¿O qué nos pueden mostrar estos resultados? Estos resultados nos están mostrando em, las, las propresiones o las presiones intersticiales que se tienen en los materiales, definido por qué, por el nivel de agua que se tiene aquí y cómo llegan a interrelacionarse todos los materiales. Hay maneras
por ejemplo, ser un poco más específico, o bueno, si es que lo deseas, verlo de una manera más didáctica, ver algunas líneas, etcétera. Pero por ejemplo, en este caso nos basta con esto. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Nos está mostrando, por ejemplo, que esta zona eh, tiene un rango de valores que llega a tener un máximo de menos 36 metros de agua de presión. Y va aumentando, 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 hasta que se tiene esta línea aquí. ¿Esta línea aquí qué es? Es el nivel del agua. El nivel del agua que llega a salir del análisis que se ha hecho, el análisis de infiltración, poniendo como input este 4451, genera este nivel de agua. ¿Qué pasa debajo del nivel del agua? ¿O qué está mostrando el programa debajo del nivel del agua? Está mostrando poropresiones. Está mostrando presiones extra de agua, debido al análisis. Em, Como pueden ver, las presiones no son muchas y en general no son tantas hasta cierto nivel. Va aumentando, aumentando y acá ya se tienen muchas más presiones. Por acá. ¿Por qué? Porque cuando ven una presa, anotar, cuando ven la presa, por ejemplo, la presa de aquí, bueno, esta presa no. Bueno, la presa que estamos viendo acá, no necesito dibujarlo. Depende mucho de lo que estás poniendo el input y de cómo se distribuye con los materiales, propiedades hidráulicas de los materiales, ¿no? Y generalmente las que no están o las que no están diseñadas para eso, como es la playa que yo estaba comentándoles, se busca que el nivel de agua no llegue acá, ¿no? Que el nivel de agua esté atrás y que se encuentre muy por debajo. Entonces, se tiene esto. ¿Y de qué nos sirve esto? Esto nos sirve para los análisis de estabilidad posteriores que vamos a hacer aquí. Eh, ¿Qué datos puedo sacar de aquí? ¿Qué datos me pueden servir para el análisis de estabilidad? Dos importantes. El water table. El nivel de agua es importante para los análisis de estabilidad. Pero, bueno, lo vamos a guardar porque seguramente en algún punto les va a servir. Si le preguntan cuál es el nivel de agua debido a la infiltración y las proporciones que ocupan, pueden mostrar esto. O cómo lo pueden exportar. Le ponen clic derecho aquí, exportar de XF, y le ponen, por ejemplo, W. Y cuando lo abran, va a mostrar la sección, bueno, no va a mostrar la sección, solo va a mostrar esta línea referenciada con las coordenadas. Pero ¿qué es lo que más nos importa de aquí? Lo que más va a importar en el análisis de estabilidad posterior que vamos a hacer en un rato. Em, las poropresiones generadas por el análisis de infiltración, porque en sí lo que busca el análisis de infiltración es, es calcular esas presiones, calcular cómo afecta eso a la estabilidad, cómo afecta eso a la estabilidad de la estructura. Y sí, y hallar los factores de seguridad correspondientes, ¿no? Y ver si es que cumple con el diseño, o si cumple con los criterios iniciales o no. Ok, ¿cómo saco los valores aquí de poropresiones? Porque como saben, o como lo pueden intuir, vamos a ver el mesh. Aquí, aquí, aquí. Todo está relacionado con el mesh. Todo está relacionado con los nodos que hemos creado. Un nodo va a tener un valor específico de poropresión. Este nodo tiene un valor específico de poropresión. Este nodo tiene un valor específico de poropresión. Este nodo también, este nodo también, este nodo también. Y gracias a esos nodos se generan estas gráficas que se puede ver con colores y esta leyenda que te puedes ver al costado. También un poco, si quieren hablar de la leyenda, aquí se puede modificar. Poniendo clic derecho aquí, se puede poner el rango, el mínimo máximo, ponerlo de caliente a frío, de frío a caliente, etcétera. Bueno, volviendo, lo que queremos sacar es la proporción de los nodos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando hay otros programas, por ejemplo, como el Praxis, es mucho más fácil porque hay una parte que te permite eh, decir tabla de resultados o como el ETABS, como el SAPS que seguro han visto, el SAP o el ETABS que han visto y que te genera tabla de resultados y toda esa tabla se puede exportar a Excel y es mucho más cómodo, ¿no? En caso del slide no es tanto así. ¿Cómo lo puedes exportar o cómo podemos saber estos nodos? Vamos a buscar. Podemos buscar aquí entre todas las opciones que tenemos, no vamos a encontrar.
hay una opción que es en aquí, en groundwater, que si no me equivoco es aquí. Ok. Como este análisis se busca, o lo que se busca en este análisis es generar las proporciones, porque el fin de todo esto es eso, generar las proporciones y ves cómo afecta la estabilidad, el programa sabe, el programa sabe que lo que nos importa es las proporciones. Entonces, no sé desde qué slide, pero ya desde hace un tiempo el slide te permite esto, un export of node values, que exporta todos los valores de proporciones de todos los nodos de la malla. Entonces, ponemos esto y te va a exportar todos los datos. Ahora, ¿cómo los quieres? En coma, espacio, tab, delimitado. Depende de cada uno. Vamos a ponerlo como coma. Acá lo tengo, pero lo voy a poner, por ejemplo, un pp2. Lo exporté en otro lugar. Disculpen. Lo exporté en otro lugar. Escritorio. Exportado en otro lugar, no sé dónde lo he exportado. Ok, pp2. Y ya se están exportando todos los valores con todos los puntos con sus valores respectivos. Y en eso creo que sería todo del caso de la infiltración. Ahora, vamos a cerrar un poco de esto. Vamos a cerrarlo aquí, porque como dije, es un programa como un anexo, el intérprete, y si lo ves aquí es un programa aparte. Entonces, lo podemos cerrar. Y ya se tiene. Ahora, ¿qué es el resultado de todo esto? ¿Y qué es el resultado de todo este estudio y de todas las cosas, los materiales, los ensayos, etcétera? Las proporciones. En este caso está en metros de agua, pero se puede también estar en kilopascal. Y está X, y el valor. Esto está en metros, acuérdense. Y ahora, ¿esto cómo me puede servir? Esto, hay maneras de poder procesarlo, pero lo más fácil es seleccionar todo, con control E o jalando todo, abrir un Excel, una lista en blanco, copiar. Se jalan todos estos valores de aquí, estoy seleccionando todo, y lo pones como datos, texto en columna, delimitados, coma, y finalizar. Ya está, X y vale. Para el X, para el nodo de coordenadas X de tal, de coordenadas Y tal, se tiene el valor tal. ¿En qué unidades? En metros de agua. ¿Cómo sé cuáles unidades son? Dependiendo de lo que hemos visto. Cuando ponemos el final, el intérprete, y ahí te sale la leyenda, ahí te sale qué unidades es, porque a veces puede estar en kilopascal y eso te puede terminar jugando una mala pasada. Tienes que saber bien las unidades. Ok, se tiene eso de aquí. ¿Y ahora qué sigue? Seguimos con la estabilidad. La estabilidad ya lo habíamos grabado. Ah, otra cosa, ¿hasta ahora tienen alguna duda? No sé si alguno tiene alguna duda. Si tienen alguna duda, hablen. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero Pedro. Este, una de las salidas que dice es la progresión, pero también se puede ver ahí el gradiente hidráulico. Y otro es la permeabilidad que usted está considerando es una permeabilidad saturada, para un flujo saturado, entiendo, ¿no? Los modelos que mostró, el simple se está exigiendo, se está considerando como saturado o se podría usar una otra curva ahí. Em, Estas curvas de permeabilidad generalmente son de ensayos que se tienen, por ejemplo, eh, de el ensayo, si no me equivoco, es de la pared, que sí está tomando ya un ensayo de por sí cuando lo saturan a la muestra y se tienen las permeabilidades tal cual. Ahora, lo que me decía primero, el gradiente hidráulico, sí, también se puede mostrar, si no me equivoco. Em, eh, ¿Cuál era estos dos? Ya me perdí. Vamos a abrirlo de nuevo.
Exactamente no sé dónde está el gradiente hidráulico porque no lo he usado, pero aquí te permite usar en general todos los resultados, ¿no? Aquí está, vertical y total, horizontal, vertical y total. Bueno, los proyectos que he hecho no lo he usado, pero sí también te permite hacer eso, como decía. Y lo de la otra pregunta, bueno, ya se lo contesté. Sí, gracias por la respuesta. Lo que pasa es que cuando tú varías, bueno, tienes esas curvas de permeabilidad, ¿no? Para un flujo no saturado, ese gradiente varía, ¿no? Por eso era mi consulta si usted ya lo había usado, ¿no? Claro, como le digo, estas permeabilidades, sí, como dices, si varías un poco nomás la permeabilidad, varía bastante el análisis. Bueno, bastante entre comillas, sí llega a variar. Entonces, como dije, todo esto hay atrás un estudio muy largo y hay un estudio muy grande de ensayos, un estudio muy grande de calicatas, un estudio muy grande, bueno, calicatas, un estudio muy grande de muestras. Entonces, estas curvas de permeabilidad que ya se tienen del proyecto y que en sí yo lo he sacado, lo he extraído, saben que un proyecto tiene muchas páginas, muchos ensayos y lo he extraído nomás, son curvas finales, en sí ya se tiene ensayos anteriores, interpretaciones de parte de ingenieros, interpretaciones de parte de muchas personas, porque cuando se tiene em, el, los materiales o los minerales, etcétera, y se hacen bastantes ensayos y se ven, por ejemplo, valores distintos, depende mucho del ingeniero que está diseñando, depende mucho cuál toma. Generalmente se va a tomar un valor máximo porque se toma el más crítico. Entonces, por ejemplo, si es que de todos los ensayos se tienen curvas de permeabilidad, bueno, valores de permeabilidad, aquí, tienen valores así, eh, para un material, para otro material se tienen valores por acá, por ejemplo. ¿Cuál llegas a tomar? Esto en realidad es reuniones, es sentarse entre bastantes personas y decidir cuál tomo. Por ejemplo, este ensayo no vale porque este ensayo se ha tomado en malas condiciones. Este ensayos de acá sí son más confiables. Estos ensayos son mucho más confiables que esos ensayos, entonces no. Entonces, por ejemplo, se tiene aquí cuál es lo que se termina tomando. Generalmente se toma el máximo o se toma un promedio aquí entre los máximos. ¿Por qué? Porque tú buscas el más crítico. Igual aquí. Y esos valores, que pueden ser valores o curvas dependiendo de la carga, etcétera, son los que terminan construyendo el programa, que como digo, es un estudio mucho anterior y es un estudio mucho más largo que se tiene atrás. Y son valores que ya se tienen definidos en el proyecto. Cuando tú ves ensayos, por eso los estaba diciendo que tienes que buscar un proyecto completo. No sé exactamente cuál es el proyecto que les ha dicho el ingeniero, seguramente una empresa parecida, pero sí, tienes que buscar uno que ya tiene bastantes ensayos y que ya se ha consolidado un valor de permeabilidad, ¿no? Ok. Sí, sí, gracias. Sí, sí me quedaba claro la de la permeabilidad. No, me refería a las matrices de succión, más que todo, porque eso es Ah, la matriz de succión. claro. Yo pensé Sí, que me refería a los valores. Ok. no, no, eh, sí, lo de las matrices de succión. Mm, Entonces, me corrijo, porque lo de la matriz de succión sí llega a afectar, pero, ¿cómo explicarlo? Eh, He visto estudios, seguramente yo no he diseñado este proyecto, como les repito, es un proyecto que se ha sacado distintas propiedades y se han corrido, pero los modelos que se tienen para la succión se han visto algunos estudios, alguna data, algunos gente que ha comparado qué pasa si es que uso esta curva de succión, qué pasa si uso esta curva de succión aquí, y generalmente sí influye un poco en la presión y sí va a influir en la estabilidad, pero no llega a influir demasiado, a no ser que, por ejemplo, cuando se hace la succión, eh, qué está generando en ese sentido? Está generando presiones contrarias, presiones negativas en este lado. Lo que hace es que ayuda a la estructura, entre comillas, porque ayuda en el esfuerzo efectivo y genera un factor de seguridad al final un poco mayor. Pero conservadoramente, la mayoría de proyectos como este, eh,
no se toma y se toma generalmente lo que has visto aquí, que es un modelo simple. Pero, Ahora, si me sí, permites, ahí en ese ok, modelo que estás mostrando puedes clicar de nuevo, ok, donde pone las propiedades, donde dice modelo, model. Debajo del simple dice Van Genuten, ¿no? Ese modelo es uno de los modelos para poder incorporar las curvas características que se le llaman, que es precisamente la curva de succión, es decir, la variación de la permeabilidad con la succión. ujú, Que la succión se mide desde una saturación igual a 0 hasta un 100% de saturación. Cuando estamos en un 100% de saturación, ya trabajamos con permeabilidades saturadas, ¿no? Ya no hay succión. En casos como el que está presentando aquí Pedro, que es un flujo en el estado constante, ¿no? Puedes mostrar inclusive el nivel freático. Y en el caso que ustedes están analizando, que es una presa de tierra, los resultados dan en términos, o sea, la succión o el medio no saturado no influye de manera significativa o prácticamente no influye, porque aquí lo que estamos calculando es la zona saturada, porque hay suficiente agua para que desarrolle esa zona saturada. Lo que esté encima de la zona saturada no influye, y es ahí donde precisamente ocurre el problema de succión, porque no está totalmente saturado. ujú, ¿Cuándo se requeriría, digamos, una situación como esa? Cuando, por ejemplo, cuando no tengas un problema de filtración. Imagínate un terraplén que está sujeto, por ejemplo, a la filtración que produciría una lluvia, ¿no? Y la lluvia puede ocurrir en algún momento, en otro momento no ocurre, entonces el agua infiltra, y luego para de infiltrarse, entonces en todo momento estás en una condición no saturada. En pila de lixiviación, por ejemplo, es la condición que predomina. ujú. Pero empresas de relave donde hay una gran cantidad de agua o empresas de almacenamiento de agua en el estado constante, el análisis en condiciones saturadas con el modelo simple es más que suficiente. Ok. Justo también complementando lo que dijo el ingeniero, también está viendo estudios, justo eso iba a llegar. em, la succión no llega a afectar mucho en sí, porque el factor de estabilidad, como decía, llega a afectar esta zona aquí y, y la falla llega a terminar yendo por la zona que sí, que no llega a afectar la succión, como dice, además, como dice el ingeniero, además esto es un steady state, es un estado constante. He visto algunos proyectos, estoy también leyendo un poco, y por ejemplo, la diferencia que les toman no es mucha, es de un 10% será, pero es un valor extra, no es un valor extra que estoy diciendo, pero me refiero a que no llega a ser muy significativo, a no ser que sea muy exhaustivo y que el cliente lo pida o que sea algo así, pero vas a llegar a lo mismo, vas a llegar a factores no muy diferentes y se va a invertir demasiado tiempo por las puras, por así decirlo. En todo caso, estamos a favor de la estabilidad. Es lo Ajá. que no se considera implica ser conservador, lo cual no está mal. Exacto, estamos siendo conservadores, un poco conservadores, como decía, los factores de seguridad no varían demasiado y está bien, estamos yéndonos para el lado un poco conservador. Ok, eso es lo de la... Creo que con eso se resuelve su duda o no sé si tiene otra duda. No sé, si Sí, compañero desea, yo le puedo compartir justo un artículo que leí sobre el análisis de estabilidad considerando el grado de compactación y las curvas de succión, donde justamente dicen eso de que no afecta mucho, incluso solamente es un 5% de reducción. ¿Mm? Entonces el compañero quiera leerlo para que pueda aclarar un poco más su duda, ¿no? Y está bien, lo puedes compartir con el grupo. Es un tema un poco más complicado de entender inclusive, porque las curvas de succión se determinan a partir de ensayos de laboratorio en condiciones no saturadas para poder medir precisamente la succión en función de la saturación. Y aquí en el país, por ejemplo, hay un solo equipo de laboratorio que hace eso y cuando tenemos que medir o calcular la curva característica de muestras grandes, tenemos que recorrer laboratorios usualmente en Estados Unidos. Entonces es un tema, Ujú. la mecánica de los suelos no saturados es una historia totalmente diferente a la mecánica de suelos. Es Ujú. otra cosa que es complicado, de repente a esas alturas inclusive puede profundizar más, pero igual compártelo para que la gente lo pueda ver y eventualmente
Yo te lo comparto con el grupo. Ok. Listo, gracias. Una última consulta. ¿Cómo se podría modelar ahí una geomembrana o un material impermeable? ¿Se puede hacer? Bueno, si iba a ir a lo de la estabilidad y ahí un poco hablar un poco más de eso, porque este es el caso solo de la infiltración, pero lo de la geomembrana, no sé si se lo explicó el ingeniero, que lo que se hace generalmente en los pads de la exhibición, bueno, se lo voy a explicar cuando esté en la estabilidad. Generalmente lo que se hace en los pads de la exhibición es poner una capa muy pequeña con unas propiedades específicas que simulan las propiedades de la membrana, ¿no? Una capa muy pequeñita. Y eso, entre comillas, simula a la geomembrana del pad de lisiviación. Bueno, en este caso específico, el pad de lisiviación. Creo que el ingeniero seguro se los comentará, bueno, se los comenta así breve, pero sí, es generalmente poniendo un material muy pequeño y poniéndolo. Ahora, hay otras maneras de poner también otras estructuras. Bueno, ya lo explicaré cuando llegue a la estabilidad. Te guardo tu pregunta un segundo. No sé si alguno más tiene otra pregunta para seguir con la estabilidad. Ok, creo que nadie. Ya, seguimos con la estabilidad. Esto, por ejemplo, lo saqué de la misma infiltración, lo guardé como, ustedes lo vieron. Y aquí, hablando un poco, metiéndonos a lo que estaba viendo el compañero. Bueno, acá se puede agregar cargas, se puede agregar muchas cosas y acá eh, se puede agregar bastantes cositas. Agregar todas estas cosas como geosintéticos, etcétera, para mejorar las propiedades geotextiles, etc. Pero esto generalmente es cuando se tiene, por ejemplo, una estructura, un terraplén, etc. Y se le acompaña, ¿no? Se le ayuda con esto de aquí y se le definen las propiedades de geosintético, algunos anclajes, no sé. Depende del diseño y depende de lo que se llega a hacer, ¿no? O del alcance. Pero sí, ahí pues se puede jugar con unas cosas que te permiten el programa. Un poquito más avanzadas. Pero esto ya, y acá se van metiendo las condiciones, ¿no? del mismo refuerzo. Ok, es un aparte. Regresando a la estabilidad, ¿qué es lo que buscamos de aquí? ¿Y qué es lo que llegamos a sacar del otro lado? Es las proporciones que pudimos obtener del análisis de infiltración. Ahora, ¿cómo obtuvimos las propresiones y en qué formato nos terminaron saliendo? Nos terminaron saliendo en este formato de aquí. Ahora, volviendo un poco a esto, vamos a seguir hablando un poco de esto de aquí, de que se toma, por ejemplo, ¿cómo se evalúa la estabilidad y qué condiciones se tienen que tener para evaluar la estabilidad? La estabilidad no se evalúa una sola condición y se dice ya es estable la estructura, no es así. Se evalúan distintas condiciones de la estructura y esto inclusive solo es para la condición en la que se consigue un recrecimiento de 4.452 y estaban viendo una playa de 60 metros. Ahora, si se quiere una playa mucho menor, si se quiere una playa mucho mayor, se tienen mucho más análisis. Y se tienen que, por ejemplo, cuando se quiere hacer una estabilidad, ¿qué se hace generalmente? Se hacen distintas condiciones de análisis. Se hacen condiciones de análisis estático, condiciones de análisis pseudoestático, por ejemplo, condiciones de análisis post-sismo, con valores de resistencia post-sismo, después de una licuación, por ejemplo, seguramente un tema que abordará el ingeniero después, pero sí, también se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace o generalmente eh, eh, se tiene en el proyecto? Generalmente se hace lo clásico, análisis estático y un análisis pseudoestático. Pero el estático y el pseudoestático en sí se puede dividir en estabilidades a corto plazo y a largo plazo. Bueno, el estático. A largo plazo, a corto plazo. Y dirás, ¿de qué depende esto? Depende bueno, a corto plazo, cuando se tiene una estructura a corto plazo y no se ha logrado la total estabilidad, entre comillas,
del agua en el suelo, se pueden generar esfuerzos no drenados, que seguro es un tema que ya han visto en suelos. Mucho más avanzado, mucho más explicado seguro en su curso de suelos. Cuando se tiene un largo plazo ya se tienen condiciones drenadas porque ya ha pasado el suficiente tiempo para que el agua pueda drenar, para que el agua pase y se tenga esfuerzos efectivos, como hemos visto. Y bueno, el análisis pseudoestático que depende de los coeficientes sísmicos que están aquí, que son los coeficientes sísmicos que sale con un análisis sísmico anterior, ¿no? Y estos son, por ejemplo, factores de seguridad mínimos que hemos puesto aquí, que está en el proyecto, etcétera, y que cumplen con lo de las agencias de la USCD, la USBR. Pero también depende del diseñador y capaz el cliente quiera ser un poco más estricto y le aumente el factor de seguridad para que salgan factores de seguridad un poco eh, eh, más altos, para buscar un factor de seguridad más alto porque él quiere más seguridad, etcétera. Pero lo general es para un estático de largo plazo 1.5, un estático de corto plazo 1.3, un estático 1. Para un posismo 1.2 también, pero bueno, no estamos viendo posismo, ¿no? Ahora, ahora, ya se tiene la estabilidad. ¿Qué es lo que sigue? Se importan las poropresiones. ¿Cómo se importan las poropresiones? Volvemos a donde lo habíamos dejado anterior. Volvemos a donde lo habíamos dejado antes. Aquí, Project Settings. Water. En todo esto. Vamos a hablar un poco de los métodos que tiene para que el agua pueda afectar en sí a la estructura. Se tiene Water Surface. ¿Qué significa esto? Que uno le puede agregar las superficies de agua o las superficies, el nivel del agua. Acá se le puede agregar el nivel freático, por ejemplo, a una determinada altura. Cuando se tiene un pad se puede agregar el nivel de peso métrico, que es el nivel de la solución conservador que se tiene, por ejemplo, etcétera. Es en Water Surface. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? R coeficiente es ponerle un coeficiente coeficiente, un valor, pero un valor único, Dios, la palabra no se me venía, pero ¿qué es lo que al final estamos sacando de la infiltración? ¿En qué nos está importando ahora? Es tener valores puntuales de poropresiones. Entonces, para valores puntuales de poropresiones se usan cualquiera de estos tres. Grid Total Head, que es el total, también depende del MCN, del metro sobre el nivel del mar, etc. Pressure Head y Pore Pressure. Pressure Head son valores en metros de agua y Pore Pressure en kilopascal. Ahora, ¿cuál nos ha terminado botando la infiltración? Nos ha terminado botando valores en metros de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos Pressure Head y ponemos Water Pressure Grade. Ya, tenemos aquí para poner los valores de poropresiones. Agarramos el Excel que ya se los mostré por aquí. Seleccionamos todo, copiamos, etc. Y ponemos OK. Y se tienen todos estos valores de poropresión. Estos puntitos azules, cada puntito azul son los nodos que vimos la vez pasada y que son valores de poropresiones puntuales. ¿Cómo compruebo que mi modelo está bien o que que las poropresiones sí están afectando a mi modelo? Hay una opción en el slide que está por aquí arriba. Ok, que está por aquí arriba. Aquí. Open Property Viewer. Que te permite poner, por ejemplo, ver las propiedades, la cohesión drenada, etcétera, bla, bla, bla. Pore Pressure, que es lo que nos termina importando. Ok. Pueden ver aquí todas las presiones y todo lo que afecta y todas las curvas que hemos podido ver la vez pasada. ¿Y ahora por qué está esto aquí? Ok, se lo voy a explicar ahora. Pero esto lo que hace es que se formen más o menos las curvas que ya se tienen en la infiltración. ¿Qué es lo que se tiene aquí? ¿Por qué hemos visto eso? Y es muy bueno poner esto para ver qué es lo que está afectando y qué no. Cuando pones a propiedades, y cuando tú pones groundwater y pones el grid, automáticamente
define si el material lo afecta el grid o no. O sea, si el material es afectado por esas proporciones o no, o si simplemente no lo toma en cuenta. En este caso, por ejemplo, hemos hallado proporciones para absolutamente toda la sección. Y tenemos proporciones que sí afectan a todo. Pero hay casos que he visto, por ejemplo, em, bueno, en mi caso he visto en el paz de lixiviaciones, que de resultados de un análisis de infiltración de Plaxis, por ejemplo, zonas que no deberían tener propresiones, porque la presión, por ejemplo, las propresiones solo están en esta área, es un ejemplo, solo están en esta área y todo lo demás está con el material apagado. No, todo lo demás, disculpa, todo lo demás, los materiales están que sí le afecta la propresión, pero no le cae ninguna, porque todas las propresiones están en esta área. Pero cuando lo pones para ver el Property Viewer, sí llegan a afectar, se crean como curvas, líneas por aquí, cosa que no llega a tener mucho sentido, porque tú lo que quieres es que las presiones, por ejemplo, solo afecten esta zona. Entonces, en esos casos, sí es bueno definir aquí si es que le afecta o no las presiones. Como decía, dependiendo de los análisis que has sacado. En este caso, como hemos hallado presiones o proporciones para absolutamente toda la sección, todo, aunque sea presiones muy bajas o muy altas, sí nos importa que todo esté afectado por la presión, entonces simplemente agarro aquí y le pongo on, todo verificando que todo esté en on, todo esté en on. Este es el único que está en on. Ok. Ah, ya. Ok, estaba diciendo por qué era que no tenía, y era porque esto está definido como un material on drain. Ok, disculpen. Eso está definido como material on drain y eso viene ya del proyecto aquí. Es un releve no consolidado. Bueno, pero en general, como les decía, generalmente cuando tú pones el grid, el programa te pone a veces off, a veces on. Entonces siempre es recomendable poner on a todas las zonas en las que se caen las propresiones, ¿no? Ok, ¿qué es lo que continúa aquí? ¿Se ve feo? No, no me gusta cómo se ve. Ok, acá se puede apagar. Está limpio. Pero sí se sigue afectando. Sí, ahí están los valores. Ahí están inclusive. Solo que no se ven. Ok, ¿qué sigue? Sigue definir la superficie. Ahora, para definir la superficie hay muchos criterios a tomar en cuenta. Primero, ¿qué superficie estamos viendo? ¿Qué tipo de superficie? ¿Estamos viendo una superficie circular, una superficie no circular? ¿Cuándo se usa una superficie circular? ¿Cuándo no se usa una superficie circular? Cuando se quiere una estabilidad generalmente local o se quiere una estabilidad de un talud simple, eh, anotar, por ejemplo, aquí, sí, una estabilidad simple. Sí, a veces es recomendable, muy recomendable usarlo, buscar una falla circular, o que es la propiedad, la surface, sea circular. Pero, por ejemplo, cuando se tiene el caso de pads de lixiviación y se tiene aquí una geomalla, bueno, una geomembrana, disculpen, que hace que sea impermeable, sabes que el material va a fallar de una manera predeterminada. Entonces, por ejemplo, si es así, sabes que la falla va a ir así, ¿cierto? O en este caso, uy, ok. O en este caso, ¿cómo va a ir la falla? Tienes que preguntarte, ¿cómo puede afectar la falla? ¿O cómo está la estabilidad en general? ¿O cómo puede ser la falla aquí, en esta presa? Si tú estás viendo que la infiltración afecta esta zona de aquí, y, lo más probable es que, o dos casos, sea circular, en ese sentido, o sea compuesta. Cuando lo vamos a ver seguramente después, es compuesta. ¿Cómo es compuesta? Cuando se tiene una falla así. Sí, sí, así. O así, así, así. Ok.
Ok, cuando se tiene, por ejemplo, una falla de distintas direcciones y no tanto circular, bueno, cuando se tiene una falla así, es una falla compuesta. Pero en general, para estos casos y para pads también se usan fallas no circulares. La falla circular, como dije, se usa para una estabilidad de talud común y un simple talud común y corriente. Entonces, vamos a poner aquí no circular. Ahora, para el método, hay distintos métodos por los cuales se puede encontrar la falla, o por los cuales puede afectar en sí en los factores de seguridad y en sí el cálculo. Ahora, este método, que es el Simulate Annealing, creo, no puedo confirmarlo al 100%, pero es algo que reciente se ha introducido en el slide, si no me equivoco, hace unos años. No estoy muy seguro. Pero este es el método que genera superficies, hace iteraciones y itera prácticamente toda la sección buscando la falla más crítica. Y es el que relativamente más recomendable, por así decirlo. O es el que más se usa. Ahora, ¿qué propiedades le vamos a poner aquí? Por defecto viene 8000, 2025 y 0001. Acá he puesto, bueno, acá es todo lo que les he explicado, solo que está escrito para cuando lo quieran volver a revisar. Aquí. Bueno, acá está 8025 y 001. Este es lo que normalmente se usa. Bueno, en este caso voy a usar 2000. No hay mucha diferencia entre el número de iteraciones. Y ahora, para la optimización, ¿por qué? Porque, disculpen, una vez que el programa encuentra la falla y una vez que el programa toma esa falla como que la que bota el factor de seguridad menor o la que es más crítica, em, empieza a optimizarlo. ¿Cómo lo optimiza? Hace pequeñas iteraciones, busca modificar un detector ángulo así pequeño en esa falla. Entonces se puede optimizar más esas superficies. Se puede buscar unos factores de seguridad optimizados, unos factores de seguridad más confiables. ¿Cómo optimizar surface? Aquí. Hay dos métodos, el Monte Carlo y el Surface Altering. Generalmente yo uso Monte Carlo. Y dentro de las consideraciones que tiene Monte Carlo, bueno, que es la tolerancia, las iteraciones, la reducción del factor. No, estos son los pasos de reducción del factor. Esto que, por ejemplo, te dice el máximo grado de entre los slides, el máximo ángulo cóncavo entre los slides. Acá generalmente pongo 5, 6. Y el total no lo pongo, aunque también son propiedades que uno puede ir viendo, uno puede ir jugando, entre comillas, con el slide y puede ver cuál es la más crítica, ¿no? Pero generalmente yo lo uso así. Esto de aquí, yo que he realizado algunos análisis aquí en el slide, este check que dice Explore all vertices before moving surface, lo que hace es que te explora cada vértice de una superficie falla antes de pasar a la siguiente, lo que hace que el valor sea mucho más exacto, pero demora mucho más. Una corrida o un análisis cuando pones compute y cuando lo terminas corriendo, no sé cuánto demore, unos 5 minutos, 4 minutos, no demora relativamente mm, mucho, demora poco. Pero cuando le pones esta opción, em, demora bastante. Demora bastante y llega a demorar 20 minutos, media hora, por ejemplo. Y esto de aquí yo lo he usado cuando se han tenido, por ejemplo, casos en los que se ha necesitado saber exactamente la superficie o variaba por muy poco y el cliente quería que lo verifiquemos. Ya. Pero generalmente no se pone porque, como decía, demora mucho y hace que el análisis se alargue. Y ok, estas son más o menos las propiedades que se tienen así. Y la diferencia de ponerlo no será de 10% o 5%, o sea, no es que modifique mucho, la verdad. Pero bueno, seguimos aquí con el Surface Filter, que lo que hace es, por ejemplo, ahora estamos hablando solo de superficie falla. Solo estamos hablando de la superficie falla que va a tener el problema. Entonces, entre estas cosas que se tienen aquí, uno es
la elevación mínima, una cota mínima en la que la superficie de falla va a estar presente. Entonces, no lo voy a poner, pero en algunos casos sí es útil. ¿Por qué? Porque cuando se tienen superficies muy grandes, y lo voy a explicar también un poco acá, cuando se tienen superficies muy grandes y no se sabe dónde está la falla, eh, y lo que uno generalmente se hace es lo corres nomás y ver más o menos por dónde está la falla y luego lo optimizas. O sí, eso es lo que uno generalmente debería hacer. O lo que otro hace es discretizar exactamente los límites por donde tiene que ir y discretizando exactamente los límites por donde va a ir la falla. Cuando pones aquí, pones define limits, bueno, 0. Y le pones, por ejemplo, una segunda capa de límites, puedes definir dónde empieza tu falla y dónde termina la falla. Ahora, la falla no va a ser aquí. La falla va a ser por acá. Entonces, lo voy a poner por aquí, más o menos por acá y por acá. Acá. Entonces, la falla va a buscar fallas cuyo, así, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, ¿ok? La falla, por ejemplo, va a ser así, ¿no? Entonces, si le pongo que los límites estén acá y los límites estén acá, va a buscar fallas en toda esta zona y va a buscar fallas críticas en toda esta zona. Entonces, ¿qué hace? Hace que la optimización sea más precisa y te genera factores de seguridad mejores. Entonces, como yo he visto la falla va a pasar por acá. Entonces recomienda definir los límites más o menos por esa zona. Y hay otras maneras de delimitar más, inclusive la falla, para que no busque más y no genere y se concentre su optimización en solo eso. Uno de esos es lo que estaba mostrando, que era esto, la elevación mínima. Ponerle una mínima elevación de la cual la falla tiene que estar. Por ejemplo, la falla va a estar aquí, entonces la falla no va a llegar hasta acá, por las puras estoy gastando tiempo de cálculo, por así decirlo. Entonces le puedo poner como elevación mínima 4400, por ejemplo. Entonces la falla va a estar encima de 4400. Acá. Minimum depth, por ejemplo, si leemos un poco lo que dice aquí, es el minimum allowable depth below ground surface for any slope general by simple annealing. Entonces, cuando genera la superficie, la profundidad de cada slice de esa falla está regida con un mínimo depth, con un min depth. Si no me equivoco, es el máximo valor de esos slices que genera la superficie de falla, porque bueno, cuando lo vean y se los voy a mostrar, se genera, por ejemplo, esta superficie de falla y se generan slices, rebanadas, que seguramente lo han visto en algún curso de suelos. Y hay una profundidad, altura entre comillas, pero profundidad de esa falla. Entonces esto de acá te permite cuánto quieres que sea ese mínimo para evitar que tome fallas muy pequeñas, porque a veces lo ponemos que considere todo y genera una fallita acá, por ejemplo. Una falla muy chiquita, que en realidad no nos importa, entre comillas, porque si es una falla de 1 metro de profundidad o medio metro de profundidad, es algo que se puede resolver en operación y no es algo que afecte a toda la estructura. Entonces se puede limitar. Acá le voy a poner 4, pero puedes poner cualquier valor. Generalmente un valor razonable, ¿no? Un 4, 10. No le vas a poner un valor de 30, 20 porque estás forzando a que la falla sea mucho más grande y estás perdiendo fallas que sí pueden ser importantes. Acá puede ser bueno, de que sigue el área mínima y el minimum weight en kilómetros. Ok. Vamos a ver qué seguimos por acá. Para los análisis pseudoestáticos. Esto es un análisis estático, pero para los análisis pseudoestáticos se agrega aquí el sismo. Todo el estudio que hemos buscado anteriormente y todo el estudio que hemos hecho anteriormente sirvió para sacar los coeficientes sísmicos. Y los coeficientes sísmicos, como saben, no generalmente, son valores de coeficientes sísmicos horizontales. ¿Qué sirve para hallar cuánto en sí es la fuerza que afecta el sismo a la estructura? Con la fórmula que está abajo, que es slice wave por el coeficiente sísmico. Hemos visto valores aquí,
de 009, 00013, 008, 011. Y estos valores se ponen aquí, 009 por ejemplo. Oh, punto. Y acá ya está diciendo que el slide tiene un coeficiente sísmico de 009 y que eso está afectando a toda la estructura. Ok, ese es el caso de un análisis estático. En este caso no lo vamos a hacer. Pero, como saben, simplemente es poner eso, el análisis estático. No hay mucho más misterio, aparte de los materiales que vamos a hablar un poco después. Pero sí, solo es más que todo poner el sismo aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Es estar muy pendiente del tipo de análisis que estamos haciendo. Acá lo explico brevemente. Disculpen, no he tenido tanto tiempo para ser un poco más explicado. Pero acá dicen un poco las consideraciones finales que, por ejemplo, para corto plazo se usan esfuerzos totales, como ya habíamos visto antes, porque es un corto plazo. Entonces, pero ¿dónde se usan los esfuerzos totales? Se usan los esfuerzos totales donde está debajo del nivel del agua. Ahora, ¿cómo se puede sacar el nivel del agua? El nivel del agua se saca bueno, del nivel piezométrico, del nivel freático, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, no permite poner el nivel de agua porque el nivel de agua está definido ya con las poropresiones que hemos puesto. Oye, las poropresiones que hemos puesto. Disculpen. Ok. Y, por ejemplo, las fallas intermedias. Las fallas intermedias que les estaba hablando, por ejemplo, en esta sección 1, que es la que está aquí, no afecta tanto. ¿Por qué? No sé si me alcanzará el tiempo, no creo, de hacer la falla intermedia. O lo haré rápido. Vamos a ver. La falla intermedia, como decía, es una falla que está por aquí encima y que toma el material como base de la superficie de falla a este material de aquí, que es arcilla. Y tiene un coeficiente sísmico distinto al otro. Entonces, ¿dónde están los coeficientes sísmicos? Están aquí. Entonces, como se puede ver, las fallas intermedias tienen un coeficiente sísmico mayor. La falla de tipo profunda que va hasta el basamiento rocoso tiene un coeficiente sísmico de 0.09 y la falla intermedia tiene un coeficiente sísmico de 0.13. ¿Por qué? Ya seguro les habré explicado de nuevo en el curso, pero generalmente cuando haces el espectro uniforme, esto genera mucho más aceleraciones espectrales que el basamiento rocoso, ¿no? Entonces, por eso el coeficiente sísmico es mayor. Ahora, ¿por qué casi siempre nos sale eh, la falla profunda como la más crítica en este caso? Por la geometría y, por ejemplo, aquí, para que sea una falla intermedia, tiene que pasar por esta zona, que generalmente, por ejemplo, como se puede ver aquí, esta parte es enrocado. Esta parte que es enrocado, la falla no lo deja que entre totalmente, tendría que ser una falla más o menos así, muy específica. Y cuando se haga lo de la falla, se va a notar que al final el valor de abajo con la falla profunda va a generar factores de seguridad menores. Ahora, ¿dónde importa la falla intermedia? Cuando el basamiento rocoso, por ejemplo, se encuentra mucho más abajo. Acá lo he puesto porque es algo parte del proyecto, pero bueno. Por ejemplo, esta es la sección 2, y como pueden ver acá la arcilla es mucho más predominante, y el basamiento rocoso se encuentra mucho más abajo que esto. ¿Eh? Entonces acá sí se puede producir esa falla intermedia, y si vieras los valores no son tan distintos que las fallas profundas, tal vez, pero son menores, entonces se toman como críticos. ¿Cómo generas esa falla intermedia? Porque hemos visto que genera mucha optimización el programa, y el programa en sí uno tiene que ayudarlo a que encuentre esa falla y lo pueda optimizar de la mejor manera y sacar un factor de seguridad más confiable. Entonces, ¿cómo generas esa falla intermedia, que es la falla que está aquí? Vamos a jalarnos atrás. ¿Cómo generas esa falla intermedia? En Surface Options hay una opción que acá dice Block Search, que significa búsqueda
por un bloque, que es un bloque específico que ya se ha definido. Entonces, ¿esto cómo ayuda? Pues generalmente ayuda, como lo decía, en el pad de lixiviación. Esto se usa mucho en el pad. Cuando se tiene, por ejemplo, el pad, un pad simple, ¿okay? La geomembrana que mostré, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabes que la falla, por ejemplo, va a ir así. La falla va a ir así, ¿no? Borrador. Un segundo. ¿Cómo? Ah, dibujar. Pero no estoy muy acostumbrado al zoom. Así. ¿Cómo haces que el programa jale esta falla? Porque como decía, puedes hacer un simulate annealing y el simulate annealing busca todas las fallas posibles y te encuentra la menor. Pero ¿cómo puedes hacer que sea más optimizado? Le dices al programa por dónde está esa falla. En el caso de Pat, sabes que esa falla viene por acá. En el caso de las intermedias, vas a forzar a que la falla vaya por ahí. Entonces, ¿cómo lo haces? Vimos el block search. Y aquí en el mismo surface pones block search y add polyline. Le pones OK, OK. Y generas la polilínea por donde crees que va a pasar la falla. Le pones más o menos por aquí, más o menos por aquí. Clic derecho y done. Y ya. Entonces haces que el programa busque estas fallas. Como repito, si lo busco, probablemente va a jalar fallas profundas, pero en el caso de esto sí va a buscar estas fallas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago generalmente? Hago dos casos. Hago un caso en el que sea profunda y otro caso en el que fuerzo la falla, que se vaya ahí, en intermedias o fallas que no estén hasta el basamento rocoso, y de ahí con el coeficiente sísmico correspondiente y comparo factores de seguridad. Porque estas fallas que van hasta el basamento rocoso generalmente tienen un factor de seguridad un poco menor a estas fallas intermedias. Por eso siempre busca la del profundo. Pero, como decía, el coeficiente sísmico en las intermedias es mucho mayor. Entonces hay veces que ese coeficiente sísmico hace que esta sea la crítica. Como en el caso que mostré en la sección 2, ¿no? Bueno, pero en este caso, volviendo, vamos a poner así nomás, ¿ok? Ya. Ya tenemos esto y ya, simplemente analizarlo. Estoy verificando que haya puesto todo bien. Vamos a guardar. Ok, vamos a ver. Okay. Aquí. Ok, acá lo puedo borrar. Por ejemplo, como pueden ver aquí, ha generado una falla que es así, una falla chiquita. Entonces tú dices, pero esta no es la falla principal, o bueno, no es la falla que me termina importando. Que guardas este valor de factor de seguridad que en algún punto te puede servir y creas otro slide para verificar. Hoy. ¿Por qué sale esto acá arriba? Ok. Para verificar las demás fallas. Entonces, no lo voy a guardar. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo jalo por acá? ¿Qué pasa si fuerzo a que la falla sea atrás?
Estoy pausando, pero está cargando. Mientras carga. Ok. Ese factor de seguridad que se genera. Ya. Por ejemplo, ese es el factor de seguridad que se está generando aquí. Creo que no había puesto algo. Creo que me equivoco en algo pequeño. Que es los esfuerzos. Esto. A ver, vamos a ponerle esfuerzos totales. Vamos a analizar un poco lo que es a corto plazo, por ejemplo. Ya, y esto también es algo que también les quería hablar. Por ejemplo, depende mucho de la etapa en la que estás analizando. Por ejemplo, cuando esto ya es a largo plazo, ya no es no consolidado, ya es un material consolidado. Cuando es a corto plazo, sí, pero cuando es a corto plazo, este tiene propiedades totales, por ejemplo, etcétera. Entonces depende de del tipo de análisis que estás haciendo. Ahora vamos a ver. Pero no sé si nos podrías explicar un poco más acerca de la elección de parámetros según la condición de análisis que quisiéramos realizar, por Ok. favor. Un segundo que cargue. Eso es algo que he puesto aquí brevemente, pero bueno, eso es un criterio, unas condiciones que tiene que tener tu proyecto y qué es lo que te vas a terminar analizando, pero depende, por ejemplo, en el caso de los corto plazo, em, los materiales que están afectados por presiones positivas van a tener esfuerzos totales, porque están analizando en un corto plazo y no llegan a tener los esfuerzos efectivos que fuera cuando ya está todo en equilibrio, por así decirlo. Entonces, hay maneras de poner esos esfuerzos totales. Yo generalmente cuando hago ya análisis de PAD que he estado viendo últimamente, se define con lo de las presiones positivas, las presiones negativas, si se tiene ese nivel, entonces se hace más o menos una polilínea en ese nivel y cortas ese material diciendo los materiales que están debajo, em, los materiales que están debajo van a tener, por ejemplo, esfuerzos totales, etcétera. Y los materiales que están arriba, no, esfuerzos efectivos. Ahora, uno puede ser un poco más conservador y decir todo donde caen las presiones positivas, por ejemplo, con lo que he hecho ahora, ¿no? Todo lo que cae las presiones positivas, que por ejemplo, esta zona, a todo le he puesto un valor de esfuerzo total. Acá también. Pero teniendo en cuenta que estoy tomando uno de corto plazo, porque estoy haciendo como un valor, estoy haciendo como un análisis a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa si es a largo plazo? Por ejemplo, esto ya no es no consolidado, esto se puede convertir en un relave ya consolidado con parámetros efectivos, porque cuando es a largo plazo ya se usan parámetros efectivos, ya les he dado el material, el tiempo en sí para que ya puedan actuar los esfuerzos efectivos y no los esfuerzos totales. En este caso igual. Y así. Una Como dije. consulta, para el caso de arcillas, por ejemplo, cuando es al final de la construcción, ¿qué parámetros estaríamos utilizando? Disculpa. Por ejemplo, para el caso de una arcilla, cuando está al final de la construcción. Por eso lo estaba repitiendo. Se hacen dos análisis, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo se usan los esfuerzos totales y a largo plazo, disculpe, a corto plazo es el esfuerzo totales y a largo plazo los esfuerzos efectivos. Y se comparan con los que digo de 1.3, 1.0 y 1.5 y se evalúa si es que está dentro de los factores
regulados. Pero, por ejemplo, para el caso de un análisis sísmico o meterle pseudostático, por ejemplo, es recomendable poner esfuerzos totales, aunque eso es a veces un poco debatible, pero sí, generalmente esos esfuerzos totales porque es algo a corto plazo, ¿no? El sismo es algo que se genera rápido. Una consulta, y ahí cuando considero el criterio de fallo, sería el... Se colocan los materiales, ¿no? More Coulomb o no drenado, o si es una roca se le ponga Hockey Brown, ¿no? Para una arcilla se le coloca, generalmente creo que he visto la parte, se le coloca no drenado, creo. O no, no Ah, sé. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, vi una arcilla que solamente tiene fricción, y si consideran no drenado, pues solamente me permite poner cohesión. Tengo esa duda. es que hay casos en los que la arcilla, por ejemplo, puede tener condiciones casos de condiciones, ¿cómo explicarlo? Resistencia, no drena, por ejemplo, este caso de una arcilla no consolidada, tiene un valor de un vertical stress ratio, que es un valor de posismo de 0.2, por ejemplo. Esto es algo que ya se ha definido. Y sí, la arcilla, por ejemplo, es muy variable, eso que dices tú, pero lo más común es usarlo, por ejemplo, en este caso, More Coulomb, que es lo relativamente más común, y esto usarlo em, para casos corto plazo en los cuales todavía está esa arcilla y no se haya consolidado, ¿no? O no se haya drenado, pero para este análisis en específico, por ejemplo, que está el crecimiento cuando la presa ya ha tenido bastante tiempo, no se está poniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, el diseño de una presa nueva, por ejemplo, capaz sí, dependiendo del tiempo de la presa, del tiempo del material, de si está consolidado o no. Esto, como si te das cuenta, lo único que se ha cambiado si está consolidado o no es esto, porque es el relave. Y luego las condiciones se han mantenido, entre comillas, siendo ya consolidado, efectivo o total. Pero sí, como dices, hay estudios que evalúan esas no drenadas, pero eso se podría modificar y tener también aquí, pero yo creo que con More Coulomb también da un valor más que todo suficiente, ¿no? Con condiciones totales y condiciones efectivas. En este caso solo se cambia el de gris. Gracias. Ok. Ya. Y eso más que todo genera el factor de seguridad. Este factor de seguridad tendría que verificarlo. 1.28, 1.29, pero por ejemplo en este caso no está llegando la falla aquí. Puede ser por muchos factores, seguramente por el Monte Carlo, la optimización que le puso un 5 de degree. Entonces, uno en realidad tiene que estar, bueno, suena banal, pero jugando con, con un poco los factores aquí, los factores de iteración, hasta que un punto tengas una falla que tiene sentido y que concrete con los coeficientes sísmicos y las consideraciones que has tomado al principio, ¿no? Seguramente se pueden modificar algunas cosas y la falla jala un poquito por acá, ¿no? Y ya se tiende. Eso, si no me equivoco, tenía un factor de 1.30, 1.31, estaba a las justas. Pero bueno, 1.29 está por ahí, ¿no? Seguramente modifico algo y sube ese poquito. Ya, y más o menos así es la estabilidad. Más o menos eso es lo que se hace en la estabilidad y también esto es algo un poco general y un poco más que todo para ver el programa, ¿no? Em, ya, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna otra duda, más que todo el programa y lo que puede hacer. Eh, Disculpe, Oscar, Disculpe. Sí, sí, vale. Vale. el tema de lo que estaban hablando antes de los esfuerzos. Creo que, o no sé si podría explicar si se debe al incremento de presión de poros, ¿no? Porque dijo que se consideraban los que estaban debajo del agua como esfuerzos totales, ¿no? Debajo del nivel freático. No se debe al incremento de la presión de poros, ¿no? Por eso, si es una condición corto plazo, es una condición de drenaje muy rápido, ¿no? Y la presión Claro. de poros se incrementa muy rápidamente Ujú, y por eso está no drenado, pero generalmente para que esté no drenado es que, como le decía, generalmente para que esté no drenado es que esté debajo del nivel de agua.
Y en este caso, como puedes ver, la presión, el nivel de agua, entre comillas, el water table, genera por aquí. Y todo lo que está debajo, o sea, lo que está afectado por el agua, es lo que llega a esos esfuerzos totales. Pero acá conservadoramente simplemente se pone esfuerzos totales, ¿no? Como has visto. Asignado nomás totales, totales, totales. Pero en un análisis un poco más exhaustivo se estaría buscando, por ejemplo, las zonas en las que está debajo ese water table y lo delimitas y todo y ves. Pero en realidad, siendo un poco conservadores y creo que es bueno a veces ser un poco conservador, yo le pondría también de frente todo total, total, total. Como dices tú, como es un corto plazo, no se da el tiempo para que pueda drenar y llegue a los esfuerzos efectivos, ¿no? Y simplemente se considera como un esfuerzo total un material no drenado. Sí, generalmente se usa eso, es la parte más conservadora que se puede hacer. ¿Y qué diferencia hay entre, bueno, o sea, entre usar un parámetro SU o usar el esfuerzo total? ¿Usted sería prácticamente lo mismo el análisis? ¿Afectaría? Porque No te entiendo. ¿Puedes repetir tu pregunta? eh, pues usar por ejemplo, para ese relave no consolidado, el SU creo que lo está usando, y no el total, ¿no? El esfuerzo total. Digo, Estos, claro, sí. los, los propiedades de los materiales y el SC, el CU o eso en sí depende de los ensayos triaxiales que se pueden sacar y de los ensayos que obtienen. O sea, que los ensayos triaxiales te puede dar, por ejemplo, un Moore Coulomb y te puede dar estas propiedades. Pero hay diferentes tipos de ensayos triaxiales, hay ensayos consolidados, no consolidados, drenado, no drenado. Lo ideal sería tener todo y poder elegir, pero bueno, lo que se tenga el proyecto y con eso se sacan los resultados que se pueda tener, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer em, si es una estructura a corto plazo que no se va a consolidar y se va a analizar así a muy corto plazo o sísmicamente, pues se recomienda tener unos parámetros no drenados y no consolidados, ¿no? Por ejemplo, y así, 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 dependiendo de las condiciones. Pero sí, claro, todo eso sale de ensayos que te botan todos esos valores. No te entiendo bien tu pregunta, eso es algo, no sé si eso es a lo que te referías. Sí, está bien, gracias, sí, sí, le entendí, gracias. Ok. Ya, creo que eso sería todo. Esto es, como han visto, es un manual, disculpen la sencillez, lo he hecho un poco rápido. Eh, y bueno, tiene cosas puntuales del programa. Y seguramente en su proyecto que cada uno vea ya está mucho más explicado y tiene muchas más cosas. Esto es algo así rápido para el programa, así que seguramente el ingeniero las compartirá. Y igual cualquier cosa pueden consultar al ingeniero o me pueden consultar a mí. Creo que eso sería todo de mi parte, ingeniero Denis.